Ahora sí podemos partir, Carlos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Y espero que les quiero contar primero cuál es la estructura de la presentación para que no sea para que puedan ir siguiéndola con mayor facilidad. A ver, lo primero es que voy a describir qué es la mesa del sector público, cómo funciona, cuáles son sus componentes, cuáles son sus métodos de trabajo. Posteriormente, vamos a pasar a revisar el protocolo de acuerdo que suscribimos el año 2022 y sus implicancias y proyecciones. Y después les voy a dar cuenta de los estados de avance de algunas de las mesas que hemos tenido durante este año. Yo voy a focalizar respecto de aquellas que son más transversales. Si hay preguntas respecto de otras, por supuesto que es disponible a contestar. Así que vamos a partir. A ver, lo primero que hace el sector público es una instancia nacional de carácter permanente de la CUT. Está integrada por las principales federaciones y confederaciones representativas de los trabajadores del Estado afiliadas a la central y actualmente se encuentra constituida por 16 organizaciones que son las que están ahí enumeradas. La mesa es el organismo titular de la negociación colectiva del sector público que se realiza anualmente de forma ininterrumpida hace ya más de 30 años y que es la negociación que se realiza a finales de cada año y cuyo elemento, por supuesto, más vistoso, más conocido es el reajuste general de remuneraciones y los elementos y los componentes remuneratorios que se en la ley de reajuste general del sector público, pero tiene la mesa presenta un pliego de negociación que ha ido evolucionando en los últimos años para transformarse en una herramienta de discusión y de debate de condiciones laborales de manera más transversal en todo el aparato del. ¿Cómo funciona la mesa? La mesa tiene un coordinador. Yo soy actualmente el coordinador de la mesa público. Esa coordinación la define el Consejo Directivo Nacional de la Central, que son los 45 consejeros y consejeras que son el órgano de dirección de la Central, y que elige de entre sus integrantes a un coordinador o coordinadora. En términos concretos, está integrada por el presidente CUT, por el coordinador, pero la mesa es obviamente tal, se constituye con la participación de los presidentes y presidentas de las organizaciones que conforman la mesa del sector público, actualmente de las 16 organizaciones que ya les mencioné. Además, la mesa se ha dotado de distintos momentos de instrumentos y comisiones de trabajo avanzadas. Hace varios años atrás, hace unos 15 años atrás aproximadamente, una instancia bien relevante que fue la Mesa de Igualdad de Oportunidades, que funcionó al alero de la Mesa del Sector Público y que abordó las temáticas de género, particularmente en el Estado. Sí hemos ido constituyendo en distintos momentos otras instancias de trabajo más especializadas que funcionan al alero de la mesa. La toma de decisiones en la mesa se canaliza por medio de la representación de las federaciones que la integran. Ese es el medio de inicio. Y eso es muy importante tener a la vista porque los elementos que finalmente son parte del pliego y parte de los acuerdos son resueltos por los 16 presidentes y presidentas en su discusión. Asimismo, la mesa ha ido evolucionando en términos de que, claro, hace unos 15, 10 años atrás, la mesa funcionaba con un foco muy particular respecto de la negociación final de año y el operativizarse a mediados de año, proyectos de negociación, y funcionaba en torno a la ley de reajuste. Eso ha cambiado y hemos ido incorporando, tanto en los protocolos como en el trabajo de la mesa. La mesa hoy día es un órgano que funciona de forma permanente, no durante todo el año. Tenemos reuniones fijadas con una periodicidad quincenal y que pueden ser más, dependiendo del momento y de las urgencias, y que va atendiendo en el fondo este trabajo de que los protocolos han ido proyectando. Hoy los protocolos de acuerdo de la mesa desde hace 7, 8
años atrás han ido incorporando instancias de desarrollo permanente, de intercambio con el gobierno, con otros empleadores del sector público, en materias transversales y en algunas materias sectoriales. Entonces, la mesa tiene esta tarea de aglutinar transversalmente a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, lo que es un enorme desafío a propósito de las diversidades en todos los sectores, y que las vamos a ver a continuación. Hoy la mesa está integrada por 16 organizaciones, como lo he repetido ya varias veces. De ellas, 2 pertenecen al ámbito de administración central, que son la NEF y la JUNGI. En el ámbito municipal hay una sola, que es la CEMUCH. Hay 6 que participan del sector de salud centralizada. En salud municipal solo está integrada por la Confusam. En educación municipal ya no es solo municipal, a propósito de que también representan a los trabajadores y trabajadoras de los servicios locales de educación pública, pero en el ámbito de educación está el Colegio de Profesores y la CONFEMUCH por los asistentes de la educación, y hay 4 organizaciones de las universidades estatales. ¿Cuál es el carácter de la negociación del sector público? Lo primero que siempre destacamos es que la negociación del sector público, pese a que constitucionalmente y legalmente los trabajadores del Estado tenemos prohibición, tenemos vedado el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga, lo ejercemos, y lo ejercemos principalmente y de manera general en esta negociación colectiva del sector público. Esta negociación es la principal negociación colectiva del país por la mesa representa directamente a casi 400, alrededor de 400.000 trabajadores y trabajadoras directamente afiliados a las 16 organizaciones que la integran, pero además el pliego, la ley de reajuste general particularmente, otorga beneficios a 1.100.000 trabajadores del Estado centralizado, descentralizado y descentralizado. No hay evidentemente ninguna negociación colectiva que tenga este nivel de alcance. Es además la única negociación ramal que existe en nuestro país. Hoy la central le ha requerido, en el marco de la demanda que hizo hace algunas semanas atrás al gobierno, que avance en el cumplimiento de uno de los compromisos ¿cómo se llama? Del programa de gobierno, a incorporar la negociación ramal como un instrumento de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones en esta idea de hacer avanzar la negociación colectiva. Bueno, eso que hoy día no se logra en ningún lugar, nosotros lo tenemos por la vía de esta práctica y de los hechos a través de la negociación colectiva del sector público. Pero me parece que hay que dar cuenta de que además, claro, tenemos prohibiciones legales que persisten, pese a que hemos demandado su supresión de los cuerpos tanto constitucionales como legales que establecen estas prohibiciones, pero al mismo tiempo la negociación del sector público ha sido reconocida por el Estado de Chile como la principal forma de cumplimiento de los convenios de libertad sindical en el ámbito de los trabajadores públicos. Es así que el gobierno, en todas las memorias que ha ido contestando a la Organización Internacional del Trabajo, las memorias son los documentos que periódicamente los estados tienen que entregar al OIT en función de responder a los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo para ver cuál es el nivel de cumplimiento de los convenios que están ratificados. Entonces, el Estado de Chile ha contestado sistemáticamente durante los últimos años que la negociación colectiva del sector público es la principal forma de implementación del convenio 87, que es el convenio fundamental de libertad sindical, el convenio 98, que es el convenio fundamental de negociación colectiva, y del convenio 151, que es el de determinación de condiciones del empleo en la administración pública, y que, por tanto, esta negociación es la principal forma de cumplimiento de todos estos convenios suscritos y ratificados por el país desde hace muchos años, la mayor parte de ellos. El 151 es el más nuevo, que fue ratificado a principios de los 90.
Nuestras contrapartes en el proceso de negociación es el gobierno, evidentemente representado a través de los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. De la misma manera, la Dirección de Presupuesto juega, y particularmente su subdirección de Racionalización y Función Pública, es, por decirlo de alguna manera, la contraparte técnica con la que nos entendemos. La DIPRES es el organismo del Estado que lleva la continuidad del proceso de implementación de los acuerdos, pero finalmente son las autoridades políticas de Hacienda y de Trabajo la contraparte. Aquí está bien reflejado lo que les comentaba. La mesa ha ido desarrollando y ampliando los ámbitos y materias de negocio. Se han ido fortaleciendo en el pliego, además de los componentes remuneratorios que año con año demandamos, los componentes que refieren a la consolidación, extensión o nivelación de derechos laborales y sociales, y se han ido diversificando las demandas del ámbito salarial y económico hacia demandas de carácter más universal, como hacia algunas demandas de carácter sectorial, como les comentaba hace un rato, pero en general las demandas de carácter sectorial que la mesa releva son demandas que por fin nivelar condiciones respecto de distintos sectores de la administración, de los trabajadores de distintos sectores de la administración. Les voy a poner un par de ejemplos. Tenemos una mesa que lleva muchos años funcionando, que es la mesa de universidades estatales, y esa mesa hoy día se ha fortalecido, ha tenido un salto adelante bien importante, porque antes era una mesa bipartita entre el gobierno y las 4 organizaciones de universidades estatales. Hoy día es una mesa tripartita en que además está participando el consorcio de universidades estatales de Chile, el consorcio que agrupa a los rectores de las universidades, porque los trabajadores de las universidades estatales son los únicos de todos los integrantes de la mesa que no tienen garantizado el reajuste general por ley. La ley garantiza efectivamente el reajuste general para todos los demás sectores, por supuesto para la administración central, para la administración municipal, tanto en salud como en educación, como a nivel de gestión municipal. Lo mismo ocurre respecto de la salud centralizada, por supuesto, pero las universidades estatales no tienen legalmente derecho a reajuste general, porque las universidades estatales son órganos autónomos del Estado y por tanto son los rectores los que fijan las remuneraciones. Lo que implica que durante muchos años los trabajadores de universidades estatales se han visto sometidos a una dinámica en la que tienen que entrar en una negociación después de la negociación del reajuste general para intentar garantizar que los rectores les paguen. Particularmente el año pasado fue bastante más dramático que otras veces, pero es más extenso que eso la historia. Por eso tenemos una mesa sectorial de universidades estatales que lo que busca es nivelar el derecho a reajuste, en este caso particularmente. Hay otras materias de discusión, pero principalmente el derecho a reajuste. De la misma manera tenemos una mesa que están los asistentes de la educación y que tiene como su punto central la discusión respecto del otorgamiento de la asignación de zona para los de la educación. Nuevamente, los asistentes de la educación, esta vez, son los únicos trabajadores públicos que no tienen ningún tipo de asignación de zona conferido. La mayor parte de los demás sectores están adosados o al decreto 249 o a normas particulares que algunos componentes de zona, y esa es la lógica de la mayor parte de estas mesas sectoriales. Pero además es bien importante tener en cuenta que la negociación de la mesa público es el marco general y que, por tanto, se complementa con las negociaciones sectoriales de cada organización, con las negociaciones locales que se hacen a nivel de cada servicio, y será constituir un marco para avances de carácter transversal o de nivelación, como he ido explicando, pero el sistema, por llamarlo de alguna manera, de negociación colectiva de los trabajadores públicos se complementa con los procesos de negociación que cada federación o asociación va desarrollando a partir de estos pasos. Ahora vamos a entrar al protocolo de acuerdo que suscribimos el año pasado. Bueno, de más está decirlo, es muy conocido el que suscribió un acuerdo el 2 de diciembre del año pasado, 14 de las 16 organizaciones lo suscribieron, y este protocolo tenía dos documentos claros. Uno era el acuerdo en materias económicas, que se implementó por la vía de la ley de reajuste, y además contenía un acuerdo
de una agenda laboral de proyección para el año 2023. Esa agenda recogía la agenda del año anterior. Nosotros en la última negociación con el gobierno pasado, suscribimos un acuerdo con el ministro Cerda que contempló la instalación de 11 mesas de trabajo. Están ahí enumeradas. Tres de esas mesas son transversales: la mesa de seguridad funcionaria, la mesa de cuidado infantil y la mesa de salud mental, es decir, son mesas en las que participan representantes de las 16 organizaciones con sus contrapartes de gobierno, y además había una cantidad de mesas sectoriales, que son las que están ahí enumeradas: 5 en el Ministerio de Salud, la de asistentes de la educación, la de municipales y la de universidades. Además se comprometieron 3 estudios, uno de incentivo al retiro, uno de viáticos, uno de brechas regulatorias, que también fueron entregados a la mesa durante el año pasado. El protocolo de acuerdo de diciembre del año pasado lo que hizo fue proyectar las mesas y fijarle plazos y objetivos más concretos en términos de cuáles eran los acuerdos esperados y sus caminos de implementación. Pero además incorporó nuevas mesas de trabajo. Se incorporaron 7 nuevas mesas en el protocolo, una mesa para trabajar respecto de la reducción de jornada laboral a 40 horas, una mesa de teletrabajo, una mesa de incentivos al retiro, una mesa de equidad de género, una de trabajo decente, que en realidad es una mesa que agrupa distintos métodos que seguir agregando mesas aparecía como inviable, incluso desde el punto de vista de la implementación por parte de las organizaciones. Y en la tramitación legislativa del reajuste general se incorporaron 2 mesas más, que fue una mesa de aplicación del reajuste complementario que se legisló hace algunas semanas para el año 2023, y una mesa de honorarios municipales para abordar la problemática que también se relevó en el debate de la ley de reajuste a propósito de una autorización a los alcaldes para contratar personal código del trabajo. De estas mesas no todas han funcionado, y no todas han funcionado en algunos casos porque las propias organizaciones no las priorizaron, y en otros casos porque no se ha logrado avanzar suficientemente en las condiciones para que también avancen. Me parece que la única mesa que la propia mesa del sector público no priorizó fue la de teletrabajo. Hay una discusión pendiente de las 16 organizaciones respecto a esta materia, y de hecho esa mesa no ha funcionado durante este año. Todas las demás que están aquí y las anteriores sí han tenido algún nivel de funcionamiento bien dispar. Y la mesa de trabajo decente tampoco se ha instalado finalmente porque no puede tener más particulares, con marcos menos nítidos. Y de hecho, le había dicho a Carolina que llegamos un poquito atrasado porque hoy día tuvimos reunión de la primera, fue bien tardío, pero bueno, ahora se instala, de la mesa de equidad de género, que tenía sus propios componentes de acuerdo. Me voy a saltar estos elementos, pero les voy a mandar la presentación. Aquí hay una evaluación de la ley de reajuste general, de sus impactos, de cómo lo organiza, bueno, voy a pasar ya a los elementos que han ido avanzando en algunas de estas mesas, particularmente algunas de las transversales, y después en la conversación les puedo complementar con las que ustedes tengan alguna consulta. Miren, la mesa de 40 horas se instaló hace algunos meses atrás. Tuvimos una segunda reunión hace algunas semanas, la mesa tiene efectivamente por objetivo el llegar a acuerdos que permitan hacer la implementación en términos legislativos de esta reducción de jornada, de manera de avanzar al mismo ritmo que establece el Código del Trabajo respecto de la reducción de 45 a 40 horas en el caso del Código del Trabajo, y de 44 a 40 horas en el caso de los estatutarios. Lo cierto es que en teoría podríamos tener más tiempo, porque, claro, la ley, la modificación en el Código del Trabajo inicia su implementación el 1 de enero del año 2000, unos meses más, pero con la reducción de 45 a 44. En estricto rigor, lo que ocurre con ese primer avance del Código del Trabajo es que quedamos empatados en términos de jornada con las jornadas que los trabajadores estatutarios tienen. Y posteriormente, en 2026, hay un primer paso de reducción de 44 a 42, y el 2028 de 42 a 40. Lo que se ha definido es que se van a instalar submesas de trabajo atendiendo a que las condiciones y realidades laborales de los distintos sectores son bien variadas. Todos
tenemos claro que los sectores en que la reducción de jornada tiene más complejidades en su implementación son claramente los trabajadores de la salud, particularmente los trabajadores de la salud que trabajan en sistemas de cuarto turno, o sea, que tienen finalmente servicios, o sea, que trabajan en establecimientos que funcionan 7 por 24. Lo propio ocurre también en la APS. Entonces, salud es un espacio complejo para su diseño. De la misma manera, educación también tiene sus propias complejidades, ya no porque funcione 7 por 24, sino porque efectivamente desde el punto de vista de la implementación, la reducción de jornada tiene impacto en el sistema de provisión o de educacional, y siempre es un sistema o sea, en que se requiere tener una plena cobertura de las dotaciones. Y ahí hay los dos sectores en los que claramente hay más complejidad. Pero en general la implementación en el sector público de la reducción de jornada tiene implicancias que tienen que ser analizadas con alto cuidado, compañeros. Que claro, no solo no se trata, no se trata solo, o sea, el cambio no va a ser el reducir en los estatutos donde dice 44 para cambiarlo a 40. Ya está comprometido, sino que el concepto de jornada laboral, de jornada completa, está vinculado en la administración a una serie de otros componentes. Hay sectores de trabajadores en los que hay componentes remuneratorios que están vinculados a la jornada. Hay sectores, hay legislación que vincula derechos de los trabajadores al concepto de jornada completa. Eh, por mencionar los que son más conocidos. Hay algunos incentivos al retiro, leyes de incentivo al retiro que vinculan los derechos que se pueden optar en la ley de incentivo al retiro a la jornada que se cumple. Entonces, el objetivo, evidentemente, es implementar una reducción de jornada sin reducción de remuneraciones y sin afectación de derechos. Y eso implica un paneo y una revisión de un conjunto de legislaciones que existen en los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras públicos en que vamos a tener que identificar en cada sector qué es lo que hay que modificar en todos los cuerpos normativos que los rigen para que la reducción de jornada no se transforme posteriormente en una dificultad, en un problema o les pueda arrebatar derechos. Esto ya ocurrió, y como ponerlo, cuando se inició el proceso de los sellos, 40 horas y la promoción del gobierno de que los empleadores por cuenta propia, por voluntad propia, redujeran la jornada a 40 horas, que es un proyecto bien exitoso que se implementó desde el gobierno. Hubo algunos alcaldes que entendieron que ellos también, y teniendo los municipios algunos segmentos de trabajadores y trabajadoras que se rigen por el Código del Trabajo, avanzaron en la reducción de jornada. Y eso generó problemas bien concretos. Generó problemas, por ejemplo, en términos de que hubo compañeros y compañeras que no pudieron optar a la ley de incentivo al retiro, porque la ley de incentivo al retiro, en el caso de los municipales, establece que el derecho es de los trabajadores y trabajadoras que cumplen jornadas de 45 cuando son códigos. Entonces, a eso me refiero. Estas submesas que se van a instalar requieren hacer una evaluación mucho más extensa en que los cuerpos normativos estén. El segundo punto, y por supuesto el focal, tiene que ver con la reforma de jornada. Hace algunas semanas atrás, un par de meses, me parecía, hicimos de la mesa sector público un webinar en que participó la Subsecretaría del Trabajo y describió las normas que finalmente quedaron contempladas en la legislación de reducción de jornada para el Código del Trabajo y sus múltiples alternativas. De hecho, claro, la norma general es la reducción de 45 a 40 horas en el formato progresivo de jornada semanal. Pero la ley contempla mecanismos de flexibilidad. Algunos sujetos a pacto individual, como la posibilidad de que sin pasar de las 45 horas, la distribución en el mes de la jornada pueda ser distinta dependiendo de la semana, y algunas sujetas a titularidad sindical, es decir, de acuerdo con las organizaciones sindicales. Por ejemplo, durante el debate legislativo respecto al Código del Trabajo, fueron las propias organizaciones sindicales y empresariales de la minería que de común acuerdo fueron a plantear que ellos no tenían interés en reducir la jornada semanal,
o la jornada diaria. Porque para trabajadores y trabajadoras que hacen turnos en lugares apartados y en campamentos, reducir la jornada semanal, el único beneficio que les traía era pasar más tiempo en un campamento. Y ese no es el objetivo de la norma. Entonces, se contemplan respecto de aquellos sistemas de jornadas especiales que el código tiene y autoriza con supervisión de dirección de trabajo, el que la reducción de jornada en esos casos se pueda habilitar por la vía de incorporar feriados, que es una forma alternativa. Entonces, también, por lo tanto, estas submesas van a tener que evaluar cuál es la mejor forma de hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en las organizaciones de salud han hecho un debate, están preparando su posición de central, y es bien probable, yo no conozco todavía el resultado completo de esta discusión, que se propongan algunos mecanismos alternativos que no modifiquen las jornadas, los mecanismos de cuarto turno y las jornadas de cuarto turno, sino que vayan por esta otra vía. Entonces, pero eso también va a haber que hacerlo en otros sectores, ¿no? Particularidades propias, pero tenemos otros segmentos del sector público que trabajan en modelos de atención 7x24. Nuestros compañeros y compañeras que hacen atención y protección de la infancia en el sector mejor niñez. Lo mismo ocurre con los trabajadores de frontera. Entonces, hay otras realidades que también van a tener que hacer discusiones de estas características en función de visualizar cuál es la mejor forma de implementar esta reducción de jornada. Pero además hay otro elemento que va a ser relevante en esto, que tiene que ver con los elementos de dotación. Porque claramente al reducir las jornadas, lo que ocurre es que hay menos personal, o sea, en los hechos, la reducción de 44 a 40 horas implica un 10% de reducción de las jornadas laborales. Eso en algunos casos y en algunos servicios podrá suplirse sobre la base de, o puede subirse principalmente, o en amplio rango, sobre la base de incrementar la productividad. O sea, se puede evaluar claro, que las dotaciones de los servicios que hay se puede resolver con incrementos que no son del 10% de la dotación. Pero hay otros lugares donde eso no es posible. Vuelvo a mis ejemplos más críticos. En educación y en salud no es posible. Tienen que estar los trabajadores y trabajadoras necesarios en cada una de esas funciones, y por lo tanto las discusiones de dotación van a ser discusiones muy relevantes en este proceso. Las submesas están instalándose durante la próxima semana, se van a proyectar en su trabajo a los próximos meses. Nosotros esperamos antes de la negociación de este año tener un marco general de acuerdo respecto de las alternativas de implementación y su ritmo. Lo que la mesa le plantea al gobierno es que quiere cerrar un acuerdo global respecto de la reducción de jornada de 40 horas durante el primer semestre del año 2024 para iniciar el trámite legislativo de ese proyecto de ley. Porque si bien teóricamente tenemos 2 años más en que pudiéramos tomar con calma esto, sabemos que tenemos 2 años por delante, iniciando el próximo a final de año, que son años electorales. Y sabemos también que en los años electorales, más en un Congreso que tiene las dificultades de orden, de centralidad que tiene el actual Congreso, sabemos que los electorales suelen dibujar. Y por tanto, la prioridad de la mesa es iniciar esa discusión legislativa prontamente y terminarla antes de que inicien los periodos de elecciones. La segunda mesa de la elección es la mesa de incentivo al retiro. Esta mesa tuvo un funcionamiento desde enero de este año. Se desarrollaron en los meses de abril, mayo, junio las submesas sectoriales. Cada organización relevó una evaluación de los incentivos al retiro vigentes, porque la mesa definió en el acuerdo funcionar en 2 ciclos, de evaluación. Un primer ciclo era la evaluación de la ley de incentivos al retiro vigente, de manera de detectar los problemas que cada ley mantenía, tanto en sus normas legales como en sus procesos de implementación. Y a partir de esa evaluación tomar algunas medidas que resolvieran esas problemáticas. El acuerdo fue que se iba a legislar durante la ley de reajuste general, cosa que estamos avanzando para que ocurra, y un segundo ciclo en el que íbamos a discutir la proyección. El acuerdo que suscribimos plantea en el tercer inciso, normal, el tercer párrafo del texto que tienen ahí a la vista, que es que con posterioridad a esta evaluación y medidas de transición, la mesa trabajará en un mecanismo de incentivo al retiro permanente, focalizado,
Estudio permanente focalizado para funcionarios públicos de 65 años o más que sea compatible con la reforma previsional. Y este segundo ciclo ha estado en pausa porque claramente, como todos sabemos, la reforma previsional no ha logrado. Sin embargo, la última reunión que tuvimos en esta materia, el ministro de Trabajo informó que la mesa, o sea, que iba a instalar y mantener las urgencias en función de que en lo que queda del año se terminara de tramitar la reforma previsional y por tanto ya con eso a la vista tenemos claro sabiendo cuál es el resultado de esa reforma previsional, que la hay, vamos a tener que reordenar nuestra discusión respecto a incentivo al retiro, porque claramente la posibilidad de un incentivo al retiro permanente está nítidamente vinculado a que hay una reforma previsional que avance en la reducción de ¿cómo se llama?, de las tasas de reemplazo. Las tasas y si no, bueno, las organizaciones dentro de la mesa no ha discutido en detalle esto, pero tendremos que ver cuál es nuestra mejor alternativa en un escenario sin reforma previsional. Por lo pronto, ya las submesas terminaron su trabajo, están identificados los problemas de cada uno de los incentivos del retiro, las organizaciones hicieron propuestas respecto de sus modificaciones y durante la primera quincena de septiembre el gobierno va a contestar respecto de ellas. En la última reunión ya hay un avance claro que fue aceptado por las organizaciones, que se van a extender las leyes de incentivo al retiro vigentes hasta el año 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y esto tiene básicamente el objetivo de generar, o sea, de evitar que en la implementación del incentivo al retiro durante el 2024, particularmente respecto de varias leyes, que son 7 de las 9, las que culminaban durante el año 2024, nuestras compañeras que cumplen en ese periodo entre 60 y 74 años se vieran tensionadas y en la obligación de tomar una decisión sin saber qué viene. Esta situación del 2025 descomprime esa realidad y nos permite, por tanto, abordar durante el primer semestre del año 2024, que es la voluntad de la mesa. Tenemos el mismo criterio respecto de ingresar proyectos de ley en esta materia durante el primer semestre del año 2024, por las mismas razones que ya expliqué para 40 horas, de llegar a los acuerdos necesarios, teniendo ya claridad respecto de las materias de la reforma previsional. Eso es, compañeras y compañeros, lo que tengo para exponerles. Bueno, Carolina, te propongo que tú tomes la moderación y vayas viendo cómo hacemos las consultas, pero te propongo que lo primero que hagamos es si hay interés respecto de alguna otra mesa en particular, para que les pueda contar eso brevemente y después ya pasamos a consultas más generales. ¿Qué te parece? Bueno, entonces hay que esta la pregunta. Pues, si hay respecto de las mesas, alguna en particular que quieran tener más información. Valeria, de Sí, tengo FEMPROS. varias preguntas, pero no sé si las hago todas inmediatamente y después me pregunto, o cómo vamos a hacer para que sea más práctico. Yo creo que hazlas todas nomás porque Ya. ahí ordenamos. ¿Ya? Ya, primero presentarme, mi nombre es Valeria Altamirano, yo soy dirigente nacional de la FEMPRUS. En dicho orden tengo dos índoles de preguntas. La primera tiene que ver con temas orgánicos y la segunda con las mesas. La primera tiene que ver con que frente al tema de la participación de los sindicatos frente a la mesa sector público, comprendo que se realizó un ampliado de la CUT donde se acordó que había ciertos requisitos de ingreso a la misma. Nosotros los cumplimos, situación que además entiendo que ustedes están en conocimiento, por lo tanto nos gustaría saber cuándo se nos va a incluir en la mesa sector público. Esa es la primera. La segunda es saber cuáles son las prioridades de la mesa del sector público frente a, por ejemplo, el tema de conciliación de trabajo-familia, que si bien la ley salió para el sector privado, para el sector público se ha conversado que existe la posibilidad de empezar a trabajar esa temática y en la presentación no estaba mencionado, entonces me gustaría saber qué hay ahí, si es que se ha trabajado algo, si es que se ha conversado o no. También me gustaría saber si es que ya han conversado, tienen alguna prioridad respecto al trabajo de las 40 horas y respecto al trabajo del incentivo al retiro frente a la sectorización de las necesidades. Eso. No entendí lo último, disculpa.
Sí, Claro. desde el incentivo al retiro y de las 40 horas, si es que ya la mesa ha conversado las prioridades de trabajo y si se ha conversado la sectorización de esto mismo, o sea, si que se va a trabajar en conjunto o o sea, o pretenden que mencionar al gobierno que esto se vea por sector, en conveniencia obviamente de las necesidades de cada uno de los espacios. Ya, no sé, Carlos, seguimos, si hay más preguntas, mejor Sí, hagamos una ronda de preguntas y así yo yo después creo, contesto integrando cosas que ahí las ordenas. No sé si hay otras preguntas aparte de las que yo había puesto en el chat, pero que estaban ya un poco, que te las había enviado, que eran las que estaban en el formulario, están creo que contestadas, al menos quienes participan en la mesa, y si hay algún procedimiento para levantar demandas para que la mesa los incorpore. Esa era la otra pregunta que estaban en los formularios. ¿Alguien más tiene ahora preguntas? ¿No? Ya, entonces, con esas te doy la palabra, Carlos, para que puedas contestar lo que puedas contestar. No, sí, no, muchas gracias. Voy a partir por el último porque es bien sencillo. Miren, la incorporación de demandas a los pliegos de la mesa cursa a través de las organizaciones integrantes y por lo tanto a través de los presidentes y presidentas que son los que representan en la mesa del sector público sus organizaciones. Por tanto, si es que hay organizaciones de base, asociaciones que les parece que hay materias que tienen que ser incorporadas, que son de su interés, el canal son sus federaciones y confederaciones. Ese es el canal. O sea, miren, yo converso, tal como esta reunión, yo converso y tengo reuniones con hartas organizaciones, de la mesa y no, de base, regionales, pero efectivamente mi rol de coordinación es un rol en el que conocer esos planteamientos me ayuda después cuando llegan formalmente de incorporación de demandas al pliego son las federaciones y confederaciones. Entonces, ese es el camino, ese es el camino. Y de hecho, hay organizaciones que tienen una tremenda experiencia en términos de cómo trabajar estas materias, que hacen procesos de levantamiento interno, bueno, a mí me corresponde hacerlo alguna vez también en la NEF cuando era vicepresidente de negociación. Pero esa es la dinámica, ese es el camino. El camino es que las asociaciones las viabilicen, las planteen a través de sus federaciones y confederaciones integrantes de la mesa del sector. Y respecto de las preguntas de Valeria, bien en concreto, respecto efectivamente, la FEMPRUSA, al igual que unas 5 o 6 organizaciones más afiliadas a la central y unas cuantas más que no son afiliadas a la central, han requerido ingreso a la mesa del sector público y el Ejecutivo le planteó a la mesa del sector público su validación, su aprobación, solo en el caso de la FEMPROS. Esto la mesa lo evaluó, tiene un criterio distinto, fue contestado al Ejecutivo y, por tanto, respecto de cómo cursa el proceso, corresponde al Ejecutivo de la Central responder. Yo no soy parte del Ejecutivo de la Central, evidentemente sí soy parte del Consejo Directivo Nacional, pero hoy día es el Ejecutivo el que tiene la responsabilidad de visualizar o de responder cómo continúa este proceso. Y respecto de los temas de conciliación de trabajo y familia, miren, lo primero es que yo tengo la convicción de que la focalización que se nos ha producido de la discusión de conciliación de vida familiar y personal, más aún si se ponen los temas de cuidado como foco, en este proyecto de ley que ingresó el gobierno respecto de teletrabajo, a mí me parece que es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Yo tengo, o sea, por varias razones. Primero, en mi opinión, que también debatimos en la central, es un muy mal proyecto de ley. Es muy mal desde el punto de vista de su técnica legislativa y de sus objetivos y formatos. El primer reproche que hizo la central cuando tuvo conocimiento, porque este es un proyecto de ley que no se discutió con la central, que no se discutió con la trabajo, no se activó en estos efectos. El primer reproche que hizo la central es que no le parecía razonable a la CUT
el que se siguiera avanzando en formatos de legislación de derechos laborales, segmentando entre trabajadores públicos y privados. Eso es un error garrafal. Cuando un gobierno plantea avanzar en derechos laborales, no puede hacer distinción respecto de derechos laborales entre públicos. La señal es terrible. La señal es que supuestamente se basa en derechos laborales como voluntad de gobierno, pero el gobierno excluye a los trabajadores de los cuales es responsable. Y se nos cayó el Carlos. Eso pasó, no sé. Se estaba como entrecortado y lo estaba avisando y Yo ya. decía, no sabía si era yo. Sí, yo también tenía eso, así que ahí está Me, volviendo. me caí y volví, me caí y Sí, volví, lo siento. O sea, se me desapareció la pantalla y apareció de vuelta. Yo ni siquiera puse los dedos. sí, es que Ya. está mala tu Eh, señal. sí, sí, mi señal también maldita. ¿Cierto? Yo me estoy metido aquí en el último rincón arriba de la central, que era lo único que está disponible, así que aquí no hay muy buena señal. Ya, entonces, eso es lo primero. El segundo reproche que le hizo la central al proyecto de ley es que avanza como primer paso respecto a una materia tan relevante como conciliación y particularmente en materia de cuidados, en una lógica que privatiza la dinámica de cuidado. O sea, hombres, mujeres, cuidadoras de niños, de personas que requieren cuidado, ¿cuál es la solución? Arréglese en su casa. ¿Vale? Arréglese en su casa. Arréglese solo, arréglese en su casa. Yo, desde el punto de vista, o sea, lo voy a decir exactamente de la misma manera que lo dije cuando tuvimos la oportunidad de conversarlo con equipos de la Secretaría del Trabajo. A mí me parece que si la solución para los problemas de conciliación y de corresponsabilidad se va a hacer por la vía de que las mujeres, porque finalmente son las mujeres, los principales objetivos de este proyecto, van a hacer trabajo reproductivo, trabajo del hogar en sus casas, y además van a hacer el trabajo laboral en sus casas. Bueno, la, la sociedad en la que yo quiero vivir no es la sociedad en que las mujeres, para poder equilibrar, tengan que estar encerradas en sus casas. Pero lo tercero es que el proyecto de ley es muy malo porque en realidad, compañeras y compañeros, no habilita un derecho. No conozco ningún derecho laboral que en su redacción legal parta con el verbo solicitar. Porque eso es lo que hace el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que habilita es a un trabajador o trabajadora a solicitarle a su empleador algo. Eso no es un derecho. Y por tanto, nosotros respecto de eso, la central ha tenido una opinión, la mesa no ha forjado una opinión, pero claramente la mesa lo que planteó y lo que está en el protocolo de acuerdo, pese que, como expliqué al inicio, la mesa de teletrabajo no se priorizó, es que la mesa lo que quiere es regular el teletrabajo y regularlo en función de que efectivamente es un trabajo con plenos derechos y deje de ser este instrumento piloto de discrecionalidades, donde los jefes de servicio son los que deciden en los hechos quién, cuándo, cuánto, cómo, sin parámetros claros, con niveles de participación de organizaciones sindicales que también dependen de la voluntad de los jefes de servicio, con la tutela de la dirección de presupuesto, que nadie sabe con claridad cuáles son los criterios que baraja para tomar decisiones respecto a estas materias, pero donde además yo creo que todos somos capaces de identificar que el teletrabajo y su extensión por esta vía de estos pilotos ha tenido como principal componente y como principal impulso desde la mirada de los órganos que lo han ido articulando, el que es un tremendo instrumento de traslación de costos laborales a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Cada uno monta su oficina, en muchos casos cada uno con sus computadores, por supuesto que cada uno pone su conexión para trabajar, pero el servicio tiene que verificar que la conexión sea la adecuada para trabajar. No vayas a contratar una banda ancha rasquita, sino que entonces hay un tema con la traslación de costos que también es relevante. Y la mesa se ha planteado ese objetivo respecto de ¿qué hemos abordado en materia de conciliación? Y si tenemos a la vista, tenemos una mesa de cuidado infantil que ha tenido avances bastante importantes, al menos en una línea. La otra todavía está un tanto débil y retrasada, en mi opinión, respecto de los objetivos que se plantearon. La primera línea es que la mesa de cuidado infantil tenía dos objetivos fundamentales. Uno era
darle continuidad a un trabajo que llevaba muchos años respecto del fortalecimiento de las salas comunas institucionales que todavía permanecen en el Estado, que han tenido un despotenciamiento y dificultades en su sustentabilidad, que se ha ido resolviendo en los hechos al mismo tiempo que en el sector privado, en la provisión privada, porque, claro, el tema es que hoy día cerca del 80% de las salas comunas institucionales que el Estado mantiene no tienen las condiciones para ser acreditadas. Y en estricto rigor, en el momento en que las normas de acreditación empiezan a entrar en vigencia, que se han postergado 2 veces por ciclos bastante largos, porque es una norma antigua, no me equivoco, viene del año 2015 o 16 en implementación, debieran cerrar. Entonces, hemos ido avanzando en términos de... y voy a ser bien específico, porque ese cierre de brecha ha sido con un foco bien en particular y que refleja un poco cómo operan las dinámicas en la mesa que tienen que ver con las prioridades de las organizaciones. Porque donde ha avanzado es en salud centralizada. Claro, salud centralizada acumula cerca del 75% de las vacunas institucionales que existen hoy día en el Estado. Pero así todo, ese es el sector que ha avanzado. De hecho, el compromiso que tenemos hoy día a la vista es que hay líneas de inversión en infraestructura que están habilitadas, pero sobre todo se han ido cerrando las brechas que había en términos de coeficientes técnicos en esas plataformas y jardines infantiles. Al año, con el presupuesto 2024, debiera quedar completamente resuelto las brechas de personal que te mantenían estas lagunas respecto a coeficientes técnicos, es decir, la cantidad de educadores de párvulos, de técnicos, de auxiliares que tiene que haber en cada jardín para que funcionen de acuerdo a los parámetros que están hoy día armados. Entonces, ahí hay un avance bien importante y que es mérito absoluto del empuje que las federaciones y confederaciones de la salud centralizada respecto a esta mesa en particular. Y la otra línea era la línea que tenía que ver con la discusión respecto de las distintas anuncios o proyectos de gobierno de universalización de cuidado infantil. Y en eso hay retraso porque, claro, porque el proyecto de Salacón Universal, incluso en su versión reformada, ya está claro que el gobierno no lo va a seguir impulsando y está el anuncio de Salacón de Chile, pero su diseño aún no está completo. Pero hay un compromiso de que completo se va a discutir con la mesa de sector público respecto a esta materia. Y lo cierto es que yo no tengo una duda. La información formal es que el diseño no se ha completado, pero yo tengo la impresión de que está más bien vinculado a que la posibilidad de implementar una iniciativa como Salacunas para Chile requiere un marco presupuestario que hoy día sin reforma tributaria no existe. Entonces, está más bien vinculado a eso, a que no hay condiciones hoy día presupuestarias para avanzar en esa. Y lo tercero que también está comprometido en el último protocolo, que también es bien interesante, es que en la salud centralizada, además de las salas cunas y jardines infantiles institucionales, existen dispositivos en una cantidad importante de establecimientos de salud que cubren necesidades de cuidado de niños hasta los 12 años, que son los clubes escolares. Hay clubes escolares que efectivamente permiten, particularmente para el personal turnante, el resolver. No son universales, no son un mecanismo institucionalizado, pero hay harta experiencia al respecto y lo que la mesa le ha planteado al gobierno y está comprometido es que se está realizando una evaluación del funcionamiento de los clubes escolares para resolver algunas problemáticas que hoy día mantienen. Por ejemplo, era muy habitual que los servicios de salud o los establecimientos financiaran la alimentación de los niños de clubes escolares y hace algunos años también no, de que no podían hacerlo porque no había presupuesto destinado para ello. Eso se está planteando resolver, pero además se está planteando hacer esta evaluación en función de generar una extensión de este instrumento pero además de extenderlo a otros sectores en los que pudiera ser una necesidad relevante. Eso respecto bueno, y en la mesa, y en las mesas de equidad de género hay algunas materias que están vinculadas también a temas de corresponsabilidad más por los temas, más en líneas más bien, por llamar de alguna manera, de cultura institucional. Y ahí tenemos también algunas líneas, pero que son menos evidentes.
Y respecto a incentivos al retiro, lo que tenemos claro hasta aquí es lo que ya informé. Cada organización ya presentó sus demandas respecto de las leyes vigentes para su perfeccionamiento. Eh, Sin duda, los casos más dramáticos y más complejos y donde las brechas son más evidentes son los del mundo descentralizado. O sea, voy a poner por ejemplo que en el caso de la Confusam, del incentivo al retiro para el sector de atención primaria de salud, tiene una cantidad de cupos que ha dejado fuera. La proyección es que para su vigencia, que era el año 2024, los cupos estaban subestimados en algo así como 4.800 vacantes. Entonces, en los hechos, hoy día se está pudiendo retirar con incentivos al retiro en la ABS trabajadores y trabajadoras que postularon hace un par de años atrás, si no más. Y los trabajadores y trabajadoras que postulen en este periodo, ya evidentemente, de no modificarse la ley, se van a quedar sin cupo. Esa es una realidad compleja de cupo. Hay otras que son complejas por otras razones. En el caso de las universidades estatales, el sistema contempla el financiamiento de las bonificaciones, una parte de las bonificaciones desde el fisco, pero otra parte desde las universidades, y los trabajadores no se pueden retirar sino hasta que las universidades usan todo el proceso de pago o al menos de provisión de esos recursos de los componentes que les corresponden en ese tipo de retiro, y eso ha provocado retrasos en que, claro, durante este año se han ido resolviendo las resoluciones, pero hasta inicios de este año había funcionarios y funcionarios de las universidades estatales que habían postulado hace 3 años atrás y todavía no tenían los decretos para poder retirarse. Entonces, hay una situación bien dramática en los sectores descentralizados y autónomos, pero también hay problemas en los otros y eso durante la primera quincena de septiembre se van a abordar y contestar. La proyección va a depender mucho, me parece a mí, de si tenemos reforma previsional o no, en primer lugar, y el diseño de si se trata de uno o varios incentivos a retiro es un debate que la mesa tiene pendiente. Yo en lo personal veo muy complejo e improbable que logremos avanzar a un único incentivo al retiro, porque en el caso de los trabajadores del mundo descentralizado, desconcentrado y autónomo, todas las leyes de incentivo al retiro contemplan financiamiento de una parte de esas bonificaciones por parte de los empleadores. Y no solo financiamiento fiscal. Entonces, una sola norma se vuelve bien improbable cuando se mezclan fuentes de financiamiento que dependen finalmente de las decisiones administrativas de autoridades tan diversas como los rectores, los alcaldes y finalmente la normativa que rige el Estado Central, que tiene una efectividad distinta. Eso. Ya, oye, ahí tiene que arreglar la conexión, porque no me parece que estemos ahí, estamos así. Se va, viene, va, viene. Lo Así que ahí siento, va a lo tener que, sí, siento. no, pero ya finalmente se logra completar la oración. Así Ya. que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo les vuelvo a recordar, teníamos ahí un pequeño registro que les compartí en el chat para que lo puedan completar y así tengamos sus correos, les podemos mandar la presentación y también las podemos invitar a las próximas conversaciones, que la idea es ir como nutriendo y si tienen, a lo mejor quieren, a lo mejor podemos también ver, Carlos, con más profundidad alguna mesa, como lo que se ha planteado, en que Y, están, también podría ser de manera de, porque hoy día era como más general. Y a lo mejor podemos también ir conversando más en específico. Así que la idea es que puedan completarlo, que vamos armando aquí un grupo y nos vamos apoyando también para tener la información de primera mano y poder también resolver las inquietudes que a veces cuesta tener los espacios y la confianza. Así que esperamos que este sea un espacio así y no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Y mientras tanto, sí les voy a pedir que prendan la cámara para sacarles una foto y que no salga una pura pantalla en negro porque es un poco fome. Eso, que posen ahí, los que puedan. Pensé que la Carmen Luz iba a preguntar algo, voy a prender la cámara y ya. No, ya. Para las fotos, Eh, para las fotos. Era la señal para la foto, eso. Muy Bueno, interesante todo, muchas gracias. y darle las gracias también a todos ustedes, a Carlos también por darse el tiempo. Sé que en la coordinación de la mesa es harto trabajo
bueno, parte del trabajo también es andar aquí predicando lo que está haciendo la mesa, que creo que también tiene un alcance muy grande, es bastante complejo y cuando uno lo ve de lejos a veces no entiende muy bien cómo funciona, es bien complejo. Para nosotros, para cada uno que tiene en su asociación base complejidades, después, digamos, a medida que va increciendo, son más complejas y más diversas las realidades que hay que tratar aquí de trabajar en conjunto. Así que también desearte éxito en esa labor, Carlos, y a todos y todas los que se han conectado. Bueno, los que no, les vamos a poner un emoji en la Emoji. cara, a los que no prendieron la cámara. Ya, ya, vamos a sacar la foto, así que sí, pongan su mejor cara de mesa sector público. Eso, ya, muchísimas gracias. Quedamos, Nos vemos. quedamos aquí Gracias. conectados. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a invitarlos solo una hora antes, a las 11, pero el viernes también, para hablar de la modernización del empleo público como tema, ¿ya? Así es que vamos a tener invitado a Felipe Larenas y nos va a dar también ese tema para que podamos conversar, para que podamos también nutrir nuestros pensamientos y tener ideas, tener propuestas, reflexionar acerca también del estado actual y de la realidad que tenemos en el empleo público. Así que quedan también cordialmente invitados desde ya. Les mando un abrazo y muchas gracias por participar. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, Chao, chao. que estén bien. Chao. Chao, 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 que estén bien. gracias.